Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario, miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 al 4. Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Eran 7 ángeles portadores de las últimas 7 plagas, con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia, de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal, con las cítaras que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero de Dios, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 97 y el responsorio es: Señor, tus obras son maravillosas. Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas, con las que rija a todas las naciones. Señor, tus obras son maravillosas. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor.
Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del libro de Apocalipsis o Revelación. Y aquí el autor Juan pues, nos presenta otra visión pues, un poco terrorífica, pero hemos de entender que tenemos que verlas desde el lente simbólico del fin de los tiempos, donde Dios está recogiendo su cosecha, donde Dios llama a sus elegidos, que significa aquellos que han perseverado en la fe en medio de la persecución. Mucho del contexto de este libro del Apocalipsis son las persecuciones de los primeros cristianos, particularmente de la primera y segunda generación, que la mayoría fueron judíos y que fueron perseguidos tanto por su comunidad judía, que los veían como traidores a la fe judía, y también como el gobierno civil, los veían como enemigos del imperio romano, enemigos del orden civil, porque ponían toda su confianza y su fidelidad en Cristo y no simplemente en la autoridad civil o en la adoración del emperador, que era visto como una manifestación divina, ¿no? Así que el trasfondo de este libro del Apocalipsis es de aquellos que se han mantenido fiel, de aquellos que no han caído y que no han rechazado la vida en Cristo y que a pesar del sufrimiento, pues, y a pesar de la muerte misma, porque muchos de ellos fueron mártires, pues no dieron pies atrás. Y es a estos a quienes se les llaman elegidos, los que forman parte pues, de este coro celestial que aquí nos describe el autor Juan. Dice la lectura: Yo, Juan, tuve una visión. Vi en el cielo otra gran señal maravillosa. Así que tiene diferentes visiones y esta es una visión nueva que está compuesta por 7 ángeles o 7 mensajeros. Dice, eran 7 ángeles portadores de las últimas 7 plagas. 7 plagas con las cuales Dios pondrá fin a su cólera. Y aquí ahora es un tema muy interesante que si no lo entendemos, pues fácilmente podemos caer en esta idea de que Dios es un Dios que busca colmar su cólera por medio del castigo de sus hijos e hijas, por medio del castigo de la humanidad. Pues esto haría de Dios un Dios que se goza, que se regocija en el sufrimiento, en el castigo de sus hijos e hijas. Y no. Hay que saber distinguir, por ejemplo, la diferencia entre la cólera de Dios y la cólera nuestra. ¿Por qué hago esta distinción? Porque se nos hace muy fácil reducir a Dios a nuestra imagen. O sea, a esto se le llama antropomorfizar a Dios, rebajarlo a nuestra imagen y que cuando hablamos de la cólera de Dios, pues fácilmente lo entendemos como nuestra experiencia de la cólera o de la ira, que casi siempre es muy desproporcionada porque nace de un coraje, un encendimiento espontáneo que a veces no mide las consecuencias, simplemente es un volcar de emociones y de reacciones fuertes que a veces están muy desproporcionadas a lo que causó tal experiencia, ¿no? Y si imponemos a la imagen de Dios nuestra forma de entender nuestra ira y nuestra cólera, pues fácilmente vamos a distorsionar lo que significa cuando hablamos de la cólera de Dios. Repito, nuestra cólera casi siempre busca un satisfacer la emoción, el coraje, el sentido de deshonra, el sentido de humillación, ¿no? Y nuestra cólera pues busca una forma de satisfacer este deseo de venganza, ¿no? Y por eso es casi siempre desproporcional. Y también pues no busca un fin necesariamente bueno o positivo. Sin embargo, la cólera de Dios
busca la justicia. Y a fin de cuentas busca la salvación de sus hijos e hijas, aún aquellos que se rebelan contra Dios, aún aquellos que le dan la espalda, aún aquellos que no lo ven y lo aceptan, ¿no? Dios aún va detrás de ellos. ¿Y hasta qué punto, digamos, va la cólera de Dios buscando la justicia, buscando el regreso de sus hijos e hijas? Que a últimas, esta cólera de Dios, pues, nos entrega a su Hijo amado. Así que la cólera nuestra, la cólera humana, tiene un sentido muy diferente a la cólera de Dios. La cólera de Dios busca la justicia, busca la salvación, busca el bien nuestro. No es un Dios que se enoja espontáneamente, no es un Dios que se enoja o se llena de ira injustamente. No es un Dios que simplemente quiere desahogarse con odio y nos castiga. No es un Dios que busca satisfacer su ira castigándonos. No, es un Dios que busca nuestro bien. Es un Dios que va en paz de la justicia, y que a veces el castigo va por medio de la justicia, pero no para humillarnos, no para simplemente aplastarnos, sino para hacernos reaccionar y regresar al Padre quien nos llama. Así que la cólera de Dios busca el bien nuestro, busca nuestra salvación. Y repito, hasta tal punto llega este sentido de la cólera de Dios, que nos entrega a su Hijo amado. Y con este ejemplo fundamental de la encarnación de Dios en Jesucristo, podemos entender claramente el sentido de la cólera de Dios, que es una cólera que en el fondo busca nuestra salvación, nuestra redención, de que regresemos a la casa del Padre, que Dios no castiga por castigar, de que Dios no quiere humillarnos simplemente para humillarnos, porque Dios quiere despojarse de su ira y coraje. No. Este es un Dios que está muy por encima de nuestras bajezas, aún cuando nosotros nos sentimos justificados porque alguien nos ha humillado, porque alguien nos ha ofendido, ¿no? Y queremos descargar esa ira en otros. Pero casi siempre nuestra ira es una ira que no tiene un fin, que no tiene un propósito, que no busca el bien de otros, simplemente busca a veces la venganza, busca simplemente satisfacer nuestro sentido de deshonra o de humillación. Repito, y esto es muy diferente al sentido de la cólera de Dios. Continúa el autor diciendo: vi también una especie de mar de cristal mezclado con fuego. Esto nos dicen los biblistas que es una imagen sacada del templo de Jerusalén, en lo cual había, parece que una piscina pequeña dentro del templo con agua, y que pues le llamaban el mar de cristal por el reflejo de las luces en esa agua pasiva dentro de esa piscina, ¿no? Varios de los símbolos que Juan nos da en estas visiones son sacadas de símbolos que eran parte del templo de Dios en Jerusalén, como las velas que menciona, también como el altar del incienso, como el arca de la alianza. Todos estos eran parte del templo de Dios en Jerusalén. Así que muchos de estos símbolos que salen en estas visiones de Juan son tomadas de los símbolos que eran parte del templo de Jerusalén. Y continúa diciendo: y los vencedores de la bestia, estos son los elegidos, los vencedores de la bestia y de su estatua y del número simbólico de su nombre, estaban de pie junto al mar de cristal. Así que estaban
dentro del templo. Así que esta es una imagen no del templo de Jerusalén, sino del nuevo templo en el cielo. Porque esta visión que Juan está recibiendo es una visión del cielo. Así que los elegidos, los que vencieron a la bestia, aquellos que no rechazaron el llamado, aquellos que no se acobardaron aún ante la persecución y el sufrimiento o la muerte misma, son a quien se les llaman los elegidos, a los que menciona aquí Juan como vencedores de la bestia. La bestia viene siendo una imagen del emperador, a quien era visto, el emperador romano, que eran visto como una manifestación de Dios y que por lo tanto merecía ser no simplemente respetado, sino adorado, lo cual para el cristiano pues era un sacrilegio, porque la adoración es solamente dada a Dios y no se le puede dar al emperador lo que solamente se le puede y debe dar a Dios mismo. Y continúa diciendo, con las cítaras estaban de pie junto al mar de cristal con las cítaras que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés. ¿A qué cántico es este? Es el cántico que tenemos en el libro del Éxodo, creo que en el capítulo 15, que canta el pueblo de Israel después de que han triunfado sobre el faraón, cuando Dios con su brazo fuerte los saca de la esclavitud de Egipto. Así que es este canto que el pueblo de Dios entona dando gracias cuando Dios les da esta victoria sobre el faraón. Y después dice el cántico del Cordero diciendo. Y aquí ahora lo que viene pues es parte del cántico que el autor Juan escucha dentro de esta visión. Y dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder. Y aquí esto está conectado con lo que ya había dicho acerca de la cólera de Dios, de que el actuar de Dios no es simplemente espontáneo, no es simplemente emocional o desproporcionado. No, Dios actúa con justicia y por justicia. Dios busca el fin de toda acción de Dios es salvar a lo que Dios ha creado, es restaurar a lo que Dios ve que está perdido o está por perderse, ¿no? Así que el fin de Dios es salvar a toda la creación, salvar a todos sus hijos e hijas, ¿no? Y es lo que reconoce este cántico cuando dice, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero tu proceder. Dios procede por la justicia, por el amor, por la compasión, por la misericordia. Y en esto es muy diferente a cómo nosotros actuamos. Lo cual también Jesús nos dice que seamos perfectos como Dios, que busquemos imitar a Dios, ¿no? De que como Dios procede, como Dios actúa, aunque parezca para nosotros algo inalcanzable, esa es nuestra meta, es a lo que tenemos que imitar, ¿no? Y que aunque reconozcamos que en nuestro proceder y en nuestras acciones somos diferentes y a veces contrarios a Dios, que por la gracia de Dios podemos, por su gracia y por su Espíritu, podemos nosotros proceder y actuar como Dios lo hace. Por eso Jesús nos dirá, sean perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Y continúa, Rey de las naciones, ¿quién no te respetará, Señor? ¿Quién no te alabará? Ya que solo tú eres santo. Aquí nos recuerda cuando a Jesús le dicen, Señor bueno, y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno, ¿no? Y aquí este canto está afirmando eso también de Dios, de que solo Dios es santo, solo Dios es bueno. Y todas las naciones vendrán a adorarte. Y también aquí este cántico pues afirma la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Aunque reconozcan o no reconozcan a Dios, este cántico dice, Dios está sobre todas las naciones. Dios es soberano, Dios es
su poder se manifiesta sobre todas las naciones, lo reconozcan o no lo reconozcan. Obvio, el cántico busca de que todas las naciones reconozcan que hay un solo Dios, reconozcan que este Dios está por encima de todo reinado, de todo imperio, de toda autoridad, ¿no? Dice, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque tus justas sentencias han quedado patentes. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús ya ha llegado a Jerusalén y días atrás escuchamos cómo Jesús pasa varios días en el área del templo y ahí ocurren varias cosas. Una, cuando Jesús expulsa a los vendedores. Después, cuando Jesús observa a la viuda pobre que pone 2 moneditas y Jesús les comenta que ha puesto más que aquellos que los ricos que han puesto mucho, porque han puesto de los que les sobras y no de su necesidad, ¿no? Y ahora Jesús está con sus discípulos y estas palabras Jesús las dirige particularmente a sus discípulos y va en torno acerca de la persecución, acerca del sufrimiento por la fidelidad tanto a Jesús como a Dios y al Evangelio. Así que aquí ahora Jesús les comparte a sus discípulos las consecuencias del discipulado, lo cual está muy conectado con la primera lectura que nos habla de los elegidos, de aquellos que se mantuvieron firmes ante la persecución y ante el martirio mismo. Y aquí Jesús les viene diciendo prácticamente esto. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel. Otra palabra que según otras versiones, otras traducciones de este evangelio usan es entregar. O sea, de que los perseguirán y los entregarán a los tribunales, los entregarán a los gobernantes, ¿no? Y ese término de entregar es una palabra que resuena mucho en los evangelios, porque así como Juan el Bautista fue entregado a la muerte, Jesús también fue entregado a las autoridades judías que después lo entregaron al gobierno romano para ser crucificado. Y que igualmente como Juan Bautista, como Jesús fue entregado, pues igualmente también sus discípulos van a ser entregados para ser condenados, para ser también pues puestos a muerte. Así que Jesús no les habla de un mundo de rositas, les habla de las consecuencias de lo que significa ser su discípulo, de que va a haber momentos en que esa fe en Él y en Dios, pues va a estar puesta a la tentación de que si uno se las juega o no se las juega con Dios, de que si uno está dispuesto aún hasta la muerte, si es que Dios nos llama por ese camino. Para nosotros que no sufrimos persecuciones, para nosotros que no vivimos las consecuencias radicales de este seguimiento de Jesucristo, pues escuchamos estas palabras y no nos impacta mucho. Pero tengamos en cuenta que aún hoy en día, por ejemplo, en países como la China o en la India, o también en tiempos no muy lejanos en la guerra de los cristeros en México, ¿no? Que la fe en Cristo tenía consecuencias de vida o muerte. Y que muchos en la historia de la iglesia pues han dado sus vidas por la fe en Cristo, por la fe en el Evangelio, por la fe a la cual Dios los ha llamado y que estuvieron dispuestos aún de dar su vida, no de matar en nombre de Cristo, sino de dar su vida en Cristo y saberse que aún en la muerte ellos se sentían completamente identificados con aquel que en amor los crea, en amor los sostiene y en amor los llama, ¿no?
Repito, para nosotros que no vivimos tiempos de persecución y de las consecuencias de vida o muerte por nuestra fe, pues yo creo que se nos hace muy difícil entender estas palabras y quizás muy, muy radicales y fuertes, ¿no? Pero en la historia tenemos una historia llena de hombres y mujeres mártires que estuvieron dispuestos a derramar no solamente sangre, sino a dar la vida misma por su confianza, por su fe en Cristo. Dice, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Y después vienen estas palabras muy interesantes que dice, con esto ustedes darán testimonio de mí. Con esto ustedes darán testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio, no? De mantenerse en pie, de mantenerse firmes, de mantenernos aún en paz en medio de la tribulación, en medio de la persecución, sabiendo de que porque Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado, entonces no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. O sea, a esto se reduce estas palabras de Jesús. Porque Dios en Jesucristo ha vencido la muerte, entonces, ¿qué es lo que la muerte misma te puede hacer? Que ni la muerte misma nos puede separar de Dios. Ahora, esto tiene consecuencias, tiene implicaciones de que suframos, de que esta fidelidad a Dios, esta lealtad a Dios, pues ponga en juego nuestras vidas, nuestra salud, y quizás también la de otros que son parte de nuestra comunidad y quizás de nuestra familia, ¿no? En la historia también tenemos testimonios de familias completas que han dado sus vidas, desde adultos a niños. Dice, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. También de esto tenemos bellísimos testimonios de hombres y mujeres que ante el martirio mismo, pues han dejado un testimonio de paz, de amor, aún de perdonar a aquellos que los matan, a aquellos que los hieren, a aquellos que los golpean, a aquellos que los torturan, ¿no? Y que ese testimonio de paz, de perdón, pues dejaba atónitos, los dejaba confusos de que cómo, a pesar del sufrimiento, a pesar del castigo, a pesar de la muerte misma, podían mantener esa calma, esa paz y esa capacidad de perdonar a aquellos mismos que lo estaban torturando. Porque es precisamente el ejemplo que Jesús, nuestro Señor, nos deja en su cruz. Que desde la cruz perdona a aquellos que lo han crucificado, perdona a aquellos que lo han insultado, perdona a aquellos que lo están matando, porque sabe que lo hacen por ignorancia. Y qué capacidad de mantener esta paz, ¿no? De no tomarte aún tu persecución, tu sufrimiento como algo personal, sino que lo veas algo conectado con la misma vida, pasión y muerte de Jesucristo. Porque eso es lo que hace posible a los mártires de no llenarse de ira y de coraje y de resentimiento, sino que ven su propio sufrimiento, ven su propia muerte conectada con la pasión y muerte de Jesucristo, y esto es lo que le da el sentido de decir, no es a mí a quien están matando, a quien están hiriendo, es a Cristo, porque por mi fe en Cristo, por mi fe en Él. Continúa ya el Evangelio diciendo, los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los
odiarán por causa mía. Así que aquí Jesús, como decimos, probablemente no anda con pelos en la lengua, les dice claramente lo que pueden esperar. Si eso es lo que Jesús mismo está viviendo, ¿qué podemos esperar nosotros como sus discípulos, ¿no? Así que Jesús no anda con rodeos y les dice claramente las consecuencias de venir tras de él. Pero de que a últimas dice, sin embargo, ningún cabello de su cabeza ningún cabello, ni un cabello de su cabeza perecerá. Hay que llevar cuidado de no interpretar estas palabras literalmente, porque es obvio de que aquellos que han dado sus vidas, aquellos que han sufrido por Cristo, pues han perdido más que un cabello de su cabeza. Aquí está hablando de la dignidad de perseverar aún en medio del sufrimiento, aún en medio del martirio mismo, ¿no? De que el coraje, el odio, el rechazo de otros no te puede quitar nada. Esto es lo de Pablo. Lo de Pablo cuando dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte misma. Ahí está la dignidad de nuestra fe. Ahí está el poder de nuestra fe, de que nadie nos puede quitar y robar si yo no la niego, si yo no me deshago de esta fe, de esta dignidad, de esta identidad que Dios me ha dado, ¿no? Y esto es a lo que estas palabras hacen referencia. Ni un cabello de su cabeza perecerá, ¿no? O sea, de que nadie te puede quitar esa dignidad, esa identidad de quien dice Dios que tú eres, ni la muerte misma. Y finalmente dice, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La vida es mucho más que simplemente esta colección de huesos y carnes y la sangre. La vida es mucho más que esto. Es esto y mucho más. La vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.